Hola, mi nombre es Nicolás Vargas Fajardo del curso 841 y hoy voy a hablar acerca de errores e incertidumbre y cifras significativas en la medición. Primero vamos a definir qué es una medición. Una medición es el resultado de una operación humana de observación mediante la cual se compara una magnitud física con un patrón de referencia, es decir, el procedimiento por cual se valora esta magnitud. Por ejemplo, al medir la longitud de un objeto, se compara la longitud del objeto con una regla graduada o un metro y se lee la escala. En mi caso, esta sería la regla que tengo en la mano. Otro ejemplo es medir la temperatura de una sustancia con un termómetro o la masa de un objeto con la balanza, que está aquí, que no la voy a levantar porque si no se me puede causar un accidente. Cuando se realiza una medición hay errores que afectan la medida, por lo que ahora vamos a definir qué es un error. Error es algo equivocado, incorrecto o descartado. En la medición, el error es la diferencia entre un valor medido y el valor convencionalmente verdadero del objeto que se está midiendo. Es decir, es la diferencia respecto de un valor de referencia. Por ejemplo, si se mide la longitud de una varilla metálica con una regla, que la varilla metálica sería esta, se obtiene una cierta cantidad, pero si la longitud de la varilla cambia por defecto de la temperatura, cuando se mida nuevamente se obtendrá una cantidad diferente, lo que no introduce un error. Aquí la medida, si lo medimos, nos da un valor X. Pero por ejemplo, este metal lo exponemos a calor como en el del desierto, un ejemplo, este metal crecería y nos daría otra medida y ahí habría un error. Y lo mismo con el frío, pero que esta vez se haría más chiquito. Concepto importante en este tema es el de incertidumbre, que es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el resultado de la medición y sea el intervalo o rango de valores en el que se encuentra el valor que se mide. Esto se debe a que no es posible hacer mediciones absolutamente exactas y por lo tanto toda medición tiene un margen de duda y es precisamente el valor de ese margen de duda la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, la medición de un objeto de longitud es de 5.4 centímetros. Aquí lo hago con otros 5.4 centímetros de longitud. Se mide 5 veces y los resultados son: el del resultado A es 5.5 centímetros, el del resultado B es de 5.6 centímetros, el del C es 5.5 centímetros, el del D es 5.3 centímetros y el último, que es el E, es 5.4 centímetros. Entonces, la variabilidad de esta es, variabilidad que la voy a escribir con una V para que se pueda identificar con azul, para que se identifique la variabilidad. La variabilidad sería igual a 5.6 centímetros menos 5.3 centímetros, que esto nos da igual a 0.3 centímetros, que sería la variabilidad de esto. Entonces, cuando alguien mide algo debe tener cuidado para no producir una perturbación en el sistema, que está bajo observación. Por ejemplo, cuando se mide la temperatura del cuerpo, se le pone en contacto con un termómetro, pero cuando se le pone en contacto se intercambia la energía del calor entre el cuerpo y el termómetro, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura de ambos. Así el instrumento de medida afecta el valor de un modo general, que desea decir, lo que estoy diciendo en este ejemplo es que aquí nos lo ponemos acá y se intercambia una pequeña energía de forma de calor entre el cuerpo y el termómetro, y aquí es donde el termómetro prende, pero aquí lo tenía apagado. En consecuencia, toda medición es una aproximación al valor real,
y por lo tanto siempre tendrá asociada una incertidumbre o cierto grado de error debido a diferentes causas. Fuentes de incertidumbre. Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a los siguientes factores. La naturaleza de la magnitud que se mide, que sería esta varilla de metal, el instrumento de medición que podía ser el termómetro o la famosísima regla o un metro o un decámetro. El observador, que somos nosotros con nuestros ojos, y las condiciones externas que podría ser el clima, la temperatura, el viento, el agua. Cada uno de estos factores constituye por separado una fuente de incertidumbre y construye en mayor o menor grado a la incertidumbre total de la medida. Los errores, de acuerdo con las causas que los originan, se clasifican en accidentales o aleatorios o sistemáticos. Los errores accidentales o aleatorios se producen de un modo no regular sin patrón definido, variando en magnitud y sentido de forma aleatoria. Son difíciles de prever y dan lugar a falta de calidad de la medición. No es posible corregir estos errores, pero pueden cuantificarse su influencia por métodos estadísticos tomando varias medidas. Las causas más probables pueden ser observacionales, errores en el juicio o reacción del observador, es cuando una persona no puede ver bien los números o a veces confunde colores, algo así, o es un poco ciego. Ambientales, cambios impredecibles en la temperatura y o en la humedad del ambiente, cambios de presión, campos magnéticos y ruidos en los equipos, o sea, todo lo que tiene que ver con temperatura y el sonido, el clima. Errores sistemáticos. Son aquellos errores que se repiten de manera conocida por varias relaciones de una medida, es decir, que estos se dan por causas identificables. Estos tipos de errores afectan el resultado en un solo sentido, aumentando o disminuyendo el valor de medida. Esta característica de este tipo de error permite corregirlos. Los errores sistemáticos se clasifican en instrumentales, debido a equipos descalibrados, el error del cero, que lo voy a explicar más tarde, en una báscula. Observaciones, como errores del paralaje, es decir, cuando la lectura del instrumento depende de la posición que adopte el observador. Ejemplo, vaso medidor. Entonces, un observador puede medir desde diferentes alturas este vaso, pero la mejor es identificarla acá, o sea, desde la altura del líquido para verla bien. Si la vemos desde acá bien del líquido, nos pone 200 miligramos. Pero si la pongo de acá arriba, nos pone menor, nos pone 150 mililitros. Y si la pongo desde abajo, nos da 250 mililitros. Valores completamente diferentes. Entonces, ahí ocurren errores. Errores sistemáticos. Ambientales. Influencia de la temperatura, la presión y otros factores de manera regular sobre las medidas. 3. Teórico. Ocurre cuando el modelo empleado en el análisis contiene excesivas simplificaciones o condiciones ideales que experimentalmente no pueden plasmarse. En cuanto a la manera de estimar el valor de un error, esos pueden ser error absoluto o error relativo. El error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero de una magnitud y el valor medido. Por ejemplo, si el valor de una longitud de medida es de 30 centímetros, pero su valor verdadero es de 29 centímetros, el error absoluto debe ser igual a 30 centímetros, ya que es el valor verdadero, menos 29.8 centímetros, que es el valor medido, que nos daría 0.2 centímetros, que sería el error absoluto. Ahora, el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. La fórmula del error relativo es igual a R, que es error relativo, es igual a EA, error absoluto, dividido valor verdadero. Error relativo es igual, reemplazando las fórmulas, es valor absoluto es 0.2 dividido 29.8, que es el valor verdadero, que nos daría que el error relativo es igual a 0.0067. Significativas en la medición. Al realizar una medición con un instrumento de medida, este nos devuelve un valor formado por una serie de cifras. Dicha serie de cifras recibe el nombre de cifras significativas. Una manera alternativa para reportar estas mediciones es mediante el uso de las cifras significativas, que son aquellas que se conocen de manera razonablemente confiable en una medida. De este modo,
la incertidumbre está implícita en el último dígito. Esta incertidumbre es igual a la mitad de una unidad del orden del dígito menos significativo. De todas las cifras significativas, siempre hay una, la última, que estará afectada por un error. Por esta razón, al resto de cifras se le denominan cifras exactas. Por ejemplo, la longitud de un objeto se registró como 15.7 centímetros. En esto significa que la longitud que se midió con una resolución de 0.1 centímetros, que es 1 milímetro, y que su valor real está entre los 15,75 centímetros y los 15.75 centímetros. El valor 15,7 centímetros representa una medición con tres cifras significativas: 1, 5 y 7. Ahora vamos a hablar sobre las reglas para establecer las cifras significativas. La primera cifra de la izquierda es distinta de 0. Es la cifra más significativa. Ese ejemplo, 124, que es el 1. La segunda regla: si no hay coma decimal, la última cifra de la derecha distinta de 0 es la menos significativa. El ejemplo es 124 y es 4. Si hay coma decimal, la última cifra de la derecha, aunque sea 0, es la menos significativa. Esta es 124,0, que en este es 0. Y la última, que es la cuarta regla, que son cifras significativas todas las que se encuentran entre la más y la menos significativa. Las que es en 124,0, que serían el 2 y el 4 también. Cifras significativas. Muchísimas gracias, por favor suscribirse, compartir, dar el like del infinito. Muchas gracias, Eliezer.